Pueden tomar asiento. Me uno a la felicitación del inicio de esta mañana al decirles a todos, feliz día del amor maternal a cada uno de ustedes. De verdad que el Señor les bendiga fuertemente en este día. Queremos honrar a Dios por el cariño que recibimos, no solamente de aquellas hermosas madres biológicas que con tanta ternura han dado vida y nutren esa existencia, pero también a madres adoptivas que escogieron ellas amar a alguien que tal vez no era de su propia sangre, pero lo ve como alguien indiscutiblemente de su persona. Y sin lugar a dudas, aquellas mujeres que son madres espirituales, personas que aman tanto a Dios que deciden consagrar ese amor en vivir con oración y ejemplo para otros, para que puedan conocer más del amor de Cristo. Gracias por ese amor, por esa sabiduría, por esa perseverancia. Y hoy les damos gracias a Dios por todos ustedes. Un fuerte aplauso para ustedes, hermosas mujeres. Y es precisamente el ejemplo que vemos de vidas fieles, constantes, amorosas, que comenzamos a vislumbrar un poquito la manera en cómo Dios nos ama incondicionalmente y con tanta fidelidad. Una virtud que Él demuestra constantemente en nuestras vidas, pero que muchas veces no sabemos qué hacer con ella, a menos que la experimentemos y la podamos mostrar. Con esa gratitud por el amor fiel a Dios, vamos a abrir su palabra, vamos a estudiarla y vamos a continuar con nuestra serie que habla acerca del fruto del Espíritu, con una de las virtudes que van a darse a conocer de una manera muy particular, conocida por algunos, pero que cómo nos ayuda el poder recordarla en esta mañana. Porque de todas las virtudes, del carácter, ninguna puede ser tan valorada, pero tristemente tan escasa en nuestras vidas como la fidelidad. Piensen por un momento en esto. Si estuvieras buscando a alguien con quien compartir el resto de tu vida, seguramente la pregunta que llegaría a tu mente al escoger a esa persona es: ¿será esta persona fiel? Fiel en las buenas, fiel en las malas, fiel en la salud, fiel en la enfermedad, fiel en la riqueza, fiel en la pobreza, fiel toda la vida, toda la existencia. Cuando alguien inicia un ministerio cristiano, una iglesia, una organización para eclesiástica, muchas veces cuando iniciamos un ministerio cristiano, buscamos personas que también muestren esta virtud, que sean fieles. Fieles cuando el ministerio avanza, fieles cuando el ministerio se estanca. Cuando todo está bien y hay crecimiento fuerte, o cuando los problemas asoman su cabeza. Personas que deciden quedarse, que se comprometen, que quieren estar al lado, no solamente cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas no van tan bien. Si te propusieras a iniciar ese ministerio, buscarías gente así, definitivamente. Incluso cuando tu vida propiamente se complica, cuando hay problemas en tu existencia, en tu matrimonio, en tu familia, cuando aquellas personas que tú confiabas te dan la espalda, qué reconfortante es saber que uno no está solo, que hay personas que pueden tenderle la mano, que se quedan ahí contigo, aun cuando no tengan mucho que decirte. Porque la fidelidad es lo que significa. La fidelidad es confianza, es confiabilidad, es saber que la persona está ahí. Siempre que puedo contar con esa persona, sin importar las circunstancias. La fidelidad es lealtad. Está a tu lado, pase lo que pase. Te quiere no solamente como tú eres, sino a pesar de lo que tú eres. Te ha mostrado esa lealtad. Fidelidad es constancia. Es saber que tú puedes saber que puedes esperar en esa persona. Porque aun cuando lleguen momentos en los que te levantas del lado derecho de la cama, la persona esta te tolera. Y sabes que va a quedarse a tu lado. Saben, estamos rodeados nosotros de pantallas, de notificaciones en nuestros dispositivos móviles. Pero nos sentimos más solos que nunca.
¿Se han fijado? Lo que promete mantenernos conectados muchas veces nos separa. Increíblemente, pero así es. Presumimos de tener muchos amigos en las redes sociales como Facebook e Instagram, pero cuando la vida se desmorona, vemos el teléfono y no hallamos a quién hablarle. No sentimos la conexión con ninguno de esos tantos supuestos amigos que tenemos en las redes sociales. Habitamos en una cultura que vive frenéticamente, de manera individualista, egoísta, saturados en sus agendas. Son mentes agotadas, mentes saturadas con cosas que hacer y también muchas relaciones superficiales. Enviamos mensajes con emojis a la velocidad de la luz, pero derramamos lágrimas en la oscuridad y en la soledad. Y cuando todo se viene abajo, descubrimos con un nudo en la garganta que a esa multitud que nos rodea no garantiza necesariamente una mano que te sostenga cuando más la necesitas. Pero la buena noticia es que esa soledad no es irreversible. De hecho, un estudio reciente decía que bastan 8 minutos de nuestro tiempo en los cuales podamos recibir atención auténtica para no sentirnos que estamos solos. 8 minutos. Imagina si tuvieras a alguien así en tu vida, que te dedique esos 8 minutos cuando más lo necesitas. O mejor aún, imagínate que tú puedes hacer ese alguien en la vida de otra persona que pudiera dedicar esos 8 minutos para recordarle a esa persona que no está sola. ¿Quién permanece a tu lado cuando todos se van? ¿Quién te defiende cuando tú no estás presente? ¿Quién te sostiene cuando no puedes avanzar? Un amigo mío, a quien tengo mucha estima, siempre que se iba de las reuniones que teníamos, dice: hey muchachos, me voy, ahí les encargo mi reputación. Nos conocía muy bien, ¿no? Precisamente en ese punto crítico en donde la fidelidad cobra vida, se despliega en 2 dimensiones: una fidelidad vertical y una fidelidad horizontal. Ustedes saben que la fidelidad vertical es la que recibimos de nuestro Dios. Él es un Dios fiel y perfecto. Jeremías, llamado también el profeta llorón, exclamó de una manera increíble mientras contemplaba la destrucción de esa ciudad amada, Jerusalén. Entre escombros, él escribe en un diario personal llamado Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, él dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No se pierdan esas palabras claves aquí en este pasaje. Dice: nunca se acaba, jamás termina, y son nuevas cada mañana. Ese es el Dios en el que ustedes y yo hemos creído, en ese Dios fiel, porque grande es su fidelidad. Pero esta corriente que nace de lo alto no se agota en la parte vertical de la fidelidad, también existe de manera horizontal. Porque aquel que es fiel nos pide que nosotros seamos fieles unos con otros, que se extienda de manera horizontal. Por eso Pablo subraya esta virtud del fruto del Espíritu Santo, la número 7, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Habla de la fidelidad y se hace tangible en las relaciones interpersonales, sobre todo en aquellas relaciones con amigos cercanos, con amigos íntimos, fieles. Y para comprobarlo, esta mañana vamos a ahondar en una historia maravillosa, la historia de David y Jonatán. Es una historia que realmente nos muestra el nivel de fidelidad horizontal que Dios quisiera que nosotros nos mostráramos, porque es el mismo nivel de fidelidad vertical que Él nos demuestra cada día a nosotros.
En una cultura que valora lo práctico por encima de lo profundo, esta historia de esta amistad es como una voz suave que trata de vencer el ruido de la sociedad en la que vivimos, diciéndonos que la fidelidad auténtica no es un mito idealista, sino un milagro posible y necesario cuando estamos dispuestos a mostrarla voluntariamente. Vean ustedes la historia de un príncipe y un pastor de ovejas, separados por rango, pero unidos por un pacto. Vencieron celos, amenazas de muerte y a la muerte misma, permaneciendo unidos, ligados en esa amistad. Esa relación de ellos respiraba al menos 4 cosas que quiero compartir con ustedes esta mañana: sacrificio personal, una defensa leal, vulnerabilidad compartida y aliento constante, mutuo. Así revelan la fidelidad Dios con su pueblo, y así debemos revelar la fidelidad nosotros los seres humanos con otros creyentes, sobre todo aquellos amigos cercanos. Porque la fidelidad se mide por acciones, no por buenas intenciones. La fidelidad se mide por acciones, no por buenas intenciones. Aquí vale otro dato interesante que nos hace aterrizar. Les decía hace un instante que se requieren 8 minutos para mostrar una actitud auténtica, ¿cierto? Porque alguien deja de sentirse solo cuando una persona toma un breve momento de su tiempo para recordarle que no está solo. El pastor Swindoll dice que cuando la fidelidad se practica cada día, el desierto se transforma en un invernadero de esperanza. Me encanta esa frase. De lo que estamos ávidos, necesitados, es de gente que sea fiel. Pero tenemos que aprender a ser fiel nosotros también. Es por eso que esta idea central en este mensaje es: la fidelidad se mide por acciones, no por intenciones. Porque un amigo da sin pedir, un amigo defiende sin temor, consuela sin juzgar y afirma con fe en lo que Dios sabe de ti. Y esta historia, precisamente, la historia de David y Jonatán, aquí en la Biblia, fue escrita no para entretenernos, sino para decir: ay, mira qué bonito, vamos a hacer una telenovela con eso. No. Es para recordarnos que esa historia nos enseña cómo ustedes y yo podemos ser transformados en el instrumento de Dios para tocar vidas. Pablo lo dijo de una manera categórica en Romanos 15, versículo 4, cuando habla del Antiguo Testamento. Dice: todo lo que antes escribió, ahí está el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Tengamos esperanza. Cuando Pablo escribió esto, no se estaba refiriendo a historias pasadas y anticuadas. Se estaba refiriendo a cosas que nosotros podemos aprender y a practicar en nuestras vidas hoy. Y aquí en 1 Samuel, capítulo 18, hay una enseñanza maravillosa en esta historia de una amistad fiel entre 2 hombres que se amaron entrañablemente. Así es que mientras abres tu Biblia en 1 Samuel capítulo 18, te dejo con 2 preguntas en tu mente que espero respondas al escuchar esta enseñanza. ¿Qué clase de amigo eres tú? Y la segunda, ¿cómo te llama hoy el Espíritu Santo a vivir esa fidelidad? Recuerda, la fidelidad verdadera jamás se mide por palabras bonitas ni por promesas, sino por acciones concretas. La fidelidad no se declara, la fidelidad se vive. Y eso es lo que Dios nos llama a vivir a nosotros esta mañana. Esta historia maravillosa de David y Jonatán nos están enseñando en un momento crucial en nuestra vida algo importante. Porque en la historia, en el trasfondo bíblico que vemos de esta historia, registrado en el primer libro de Samuel, vemos que Israel estaba atravesando por un momento de crisis nacional. Había una guerra, por decirlo así. Estaba sitiado el ejército de Israel en contra del ejército de los filisteos en el valle de Ela. El rey Saúl, aunque físicamente era impotente y tenía un ejército numeroso,
Aparentemente su liderazgo era fuerte, pero no se atrevía a enfrentar a un gigante filisteo llamado Goliat. Ustedes conocen la historia. Nadie en su ejército se atrevía. El ejército filisteo se burlaba de ellos diciendo: mira, no habremos de guerras. Mándenos a su mejor hombre a luchar con nuestro mejor hombre. Y si su mejor hombre gana, nosotros seremos sus esclavos. Pero si nuestro mejor hombre gana, ustedes serán nuestros esclavos. ¿Para qué derramamos sangre innecesaria? Pero veían el gigantón que traían con ellos, ¿no? Y todo el mundo se amedrentaba, tenía miedo. Hasta que llegó un pequeño jovencito que venía a traerle el lonche o almuerzo a sus hermanos. David, el pastorcito de ovejas, hijo de Isaí. Y llegó y escuchó toda la algarabía que había en ese lugar. Y él se propone para enfrentarse al gigante. Armado únicamente con una honda y 5 piedras lisas y una fe inquebrantable en el Dios de Israel, derriba a ese colosal gigante de un solo golpe, una piedra que le atesta entre ceja y ceja, y cae desplomado y muerto en ese instante. Y corre él y con la propia espada pesada de este gigantón le corta la cabeza. Disculpen lo gráfico, pero así dice la escritura. Y agarrando la cabeza de los cabellos todavía, recibe el anuncio de que el rey Saúl quiere verlo. Se presenta ante él y lo ve todavía, imagínenselo, cargando la cabeza, escurriendo la sangre y él salpicado con la misma sangre. Y Saúl le dice: ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Y dice: soy David, el hijo de Isaí, mi padre, y somos de Belén. En esa humildad, una persona completamente desconocida en ese momento se convirtió en alguien victorioso y muy conocido. David no buscaba elogios, no estaba exigiendo recompensas. Él simplemente quería ser obediente y poner en su lugar a aquel que desafiaba el ejército del Dios viviente. Pero ahí en esa conversación entre Saúl y David había un joven, el hijo de Saúl, llamado Jonatán, que estaba observando con impaciencia cómo se desarrollaba ese diálogo. Jonatán era el heredero, y observen muy bien, David está hablando, pero Jonatán está percibiendo en él una combinación de humildad auténtica y confianza plena en Dios que él añoraba tener, que él no veía como ejemplo ni siquiera de su padre, menos en el palacio. Una combinación interesante. Pero no podía haber dos personajes más distintos. Miren, Jonatán creció entre lujos reales, David entre las ovejas de su padre. Jonatán llevaba la corona en la sangre. David ni siquiera fue convocado cuando el profeta Samuel llegó a buscar al futuro rey. ¿Se acuerdan de aquella historia? A los 7 hijos de Isaí los mostraba y Dios le dijo a Samuel: no, ninguno de ellos es. Entonces Samuel voltea a ver a Isaí y le dice: ¿ya no tienes ningún otro hijo? Y dice: no. Sí, tengo uno, el más pequeño de todos. Ya está. Pero no, ese no es. Mándalo llamar. Y lo trajeron. Y en lo que menos piensa David, con todo el ropaje de pastorcito que traía, de repente siente el calor del aceite que bajaba desde su cabello hasta su nuca y sus vestiduras, siendo ungido el futuro rey de Israel. Ni siquiera su padre se había acordado de él, pero Dios nunca se olvidó de él. Así comienza 1 Samuel capítulo 18. En lugar de sentirse amenazado por el guerrero que acababa de eclipsar la valentía del ejército de Israel y de su propio padre, Jonatán ve en David a alguien del cual él quisiera tener una amistad cercana. Alguien a quien admiró en ese momento. Y como leemos aquí en estos primeros versículos del capítulo 18, alguien a quien llegó a amar entrañablemente. A partir de este encuentro hay 4 retratos vivos de lo que significa ser un amigo fiel, de una fidelidad como la que Dios espera que ustedes y yo vivamos como hijos y hijas de Él. Recuerden, la fidelidad no arranca en los labios, arranca en las manos, es práctica, se manifiesta en acciones concretas y desinteresadas. Fíjense el versículo 1 al 4 del capítulo 18 de 1 Samuel. Dice: después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos.
pues Jonatán amó a David como a sí mismo. En otras palabras, amó a David como a su propia vida. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Pausa. Noten aquí, Jonatán no solamente le dijo a él: hey, ¿quieres ser mi amigo? Sino que hizo algo interesante. Le dio objetos de alto valor para él. ¿Saben por qué? Porque un amigo fiel da sin pedir nada a cambio. Un amigo fiel da con sacrificio, sin esperar retribución. Da porque tiene el gozo de dar y no espera que le paguen el favor. Pero ahí ve algo en Jonatán muy interesante en estos objetos materiales. Entregó símbolos profundos de su propia identidad. Si se dan cuenta, estaba hablando de la identidad, del estatus y destino real de este joven príncipe. Era el príncipe, el heredero legítimo al trono de Israel, pero en este acto desinteresado estaba reconociendo públicamente algo que Dios había hecho anteriormente y que él estaba vislumbrando al ver a este hombre que actuaba con valentía, a este jovencito todavía. Jonatán entregó voluntariamente su futuro, sus privilegios, su seguridad a David sin exigir nada a cambio. ¿Por qué? Porque la fidelidad se mide por acciones, no por intenciones. En esta intriga, Jonatán no fue hacia cualquier hombre. David no solamente era un joven valiente que acababa de vencer al gigantón Goliat. Ya había estado trabajando Dios en él. Como pastor, cuidando las ovejas de su padre, David aprendió a proteger con ternura y a pelear a favor de las ovejas. Como músico, desarrolló una sensibilidad espiritual que más tarde se plasmaría en el libro de los Salmos. La mayor parte de los salmos son cantos de David. Y al llegar al palacio, David no fue recibido como un rival, sino como un siervo, como un guerrero. Y sin embargo, Jonatán percibió algo más profundo. Sabía que este joven había sido escogido por Dios y por eso su acto no fue solo simbólico, sino profético. En un reconocimiento implícito del llamado divino a David, porque la fidelidad se ve en el dar, no en el decir. Si tú crees que Dios es poderoso, tienes que aprender a creerlo y a vivirlo con tu vida. Si tú crees que Dios es fiel, tienes que entender que Él ha sido fiel ayer, hoy y lo será siempre. No solamente cuesta creerlo y declararlo con tus labios, tienes que aprender a vivir cada día confiando en que en el Dios que has creído es un Dios que es fiel y espera que tú y yo permanezcamos fieles también. Vivimos en un mundo donde la pregunta dominante es: ¿qué me gano yo con esto? ¿Y qué hay aquí para mí? ¿Se dan cuenta? Pero la fidelidad nunca pregunta eso. La fidelidad pregunta: ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer por mi amigo o por mi amiga? La fidelidad no solo ve necesidades, sino que anticipa y responde a esas necesidades de manera desinteresada. No espera a que alguien le pida ayuda. ¿Qué es la frase típica que a veces decimos? Si necesitas algo, me hablas. Por favor, no lo vuelvan a decir. No lo vuelvan a decir. Eso es lo más parecido a lo que podrían decir: ay, voy a orar por ti. Es lo mismo. Porque tampoco lo van a hacer. Aprendamos a que cuando vemos que alguien está necesitado, pararme y decir: hey, ¿sabes qué? Sentí de Dios traerte esto y aquí está. Ahí nos vemos. En lugar de: ay, me avisas si tienes una necesidad de algo. Como diciendo: ojalá que no me hables en toda la semana. La fidelidad se muestra con acciones, no con buenas intenciones. Y aquí vemos a Jonatán viviéndolo de esta manera. No se trata de lo que prometes hacer, sino de lo que realmente estás dispuesto a entregar. Porque la fidelidad no se mide por palabras pronunciadas, sino por acciones ejecutadas. No basta con querer ser fiel. Tienes que vivir actuando con fidelidad al Dios que es fiel. El segundo punto es muy similar a este, pero todavía más profundo. Porque un amigo fiel defiende sin temor, aunque cueste caro su defensa. La fidelidad no es un compromiso cómodo, que solamente actúa cuando las circunstancias son favorables, cuando el clima está bonito, cuando tengo la necesidad
real, pero no urgente. Al contrario, la verdadera fidelidad emerge con fuerzas precisamente cuando hay algo que yo me tengo que desprender, cuando hay algo que tengo que sacrificar. Observemos cómo Jonatán aquí encarna esta valentía al enfrentar a su propio padre por defender a su mejor amigo ahora. En 1 Samuel 19, versículos 1 al 6, Saúl está hablando con sus siervos y dice lo siguiente: Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David. ¿Pero por qué el cambio? ¿Qué no lo acababa de invitar a que fuera parte del palacio? Él, como un buen músico, cada vez que David tocaba, calmaba el demonio, dice que atormentaba la mente de Saúl en su inseguridad. Pero le entraba en cólera. ¿Por qué? Porque cuando él llegó, después de derrotar al gigante y derrotar a otros ejércitos, y llegaba a la ciudad de Jerusalén, la gente lo recibía con danzas y alabanzas, y las mujeres gritaban: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Wow, eso no le gustó al rey. Y entró en cólera por la envidia y quiso deshacerse de él. No quería competencias. ¿Cuántos de nosotros actuamos así a veces? Cuando otra persona con menos crédito que nosotros recibe los privilegios. Es muy fácil llorar con los que lloran, pero reír con los que ríen, eso cuesta un poquito más, porque hace que nos salgamos de nuestro egoísmo para celebrar las victorias de alguien más, no las nuestras. Y aquí vemos a un Saúl diciéndole algo importante a su hijo Jonatán y a sus siervos, decirlo: mañana, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de les mandó que asesinaran a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Le dijo a David: mañana por la mañana deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. El rey no debe pecar contra su siervo David, le dijo. Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel. Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto. Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró: tan cierto como el Señor vive, David no será muerto, al menos por hoy. Eso no lo dijo, no lo registró la Escritura. Lo convenció. Se enfrentó a su propio padre. Le dice: hey, papá, espérate, cálmate, bájale a tu nivel de enojo. Este hombre ha hecho cosas buenas por ti. ¿No te acuerdas lo que hizo? Derrotó al gigante que tú no te podías enfrentar porque le tenías miedo. No le dijo así, pero se lo estaba insinuando. Dios le ha bendecido tremendamente y ha dado victorias a Israel en contra de los enemigos. ¿Por qué? Porque cuando otros se esconden, el amigo fiel se levanta y habla a su favor, aun cuando esa persona no está presente. Es muy fácil hablar bien cuando la persona tengo a un lado, pero hablar bien de algo cuando está ausente no es fácil. Es por eso que mi amigo cada rato nos decía: hey, ya me voy, ahí les encargo mi reputación. Porque aún como éramos sus amigos, nos conocía muy bien. Y sabe cómo, aunque no se vea, a veces la envidia nos corroe. Un amigo actúa aunque le cueste. Imaginen ustedes el valor necesario para enfrentar a su padre. Este hombre como que no andaba muy bien. En una de esas hasta su propio hijo lo podía haber matado. Pero ¿quién es esa persona en la que tú pudieras confiar? Que sabes que aunque tú no estás presente, esa persona te va a defender contra aquellos que te atacan. ¿Puedes pensar en alguien? Si no has pensado en alguien, es importante que empieces a orar para que Dios te indique qué persona puede ser eso en tu vida. Mejor aún, ¿por qué no te muestras de esa manera tú con alguien más? ¿Por qué no llegas a ser tú esa persona confiable y fiel hacia otra persona que sepa que puede contar contigo, aunque eso cueste?
Un amigo fiel no se acomoda en silencio. Reta la injusticia con voz firme, aunque duela, aunque pierda. Piensa en esto. Jonatán tenía mucho que perder al enfrentar a su padre. Ahora, dicho sea de paso, David era más obstáculo para Jonatán porque él era el príncipe heredero al trono. Y David amenazaba el trono. Él bien podía haberse sido beneficiado si hubiera dado muerte a David, ¿cierto? Pero pudo más lo que él conocía de Dios y la admiración que tenía a su amigo que los propios intereses personales. Y aquí lo demuestra. Tan cierto como el Señor vive, dijo Saúl, David no será muerto. La fidelidad se mide por acciones, no por intenciones. Jonatán pudo callar, pudo optar por la comodidad y la seguridad de no confrontar a su padre, pero escogió defender a David arriesgándolo todo. Aquí se revela una profunda verdad espiritual y práctica. La fidelidad verdadera nunca es gratuita, siempre implica un sacrificio personal. La fidelidad habla de coraje, con coraje, donde otros callan por conveniencia. ¿Ven ustedes que aun cuando hablar de fidelidad es sencillo, qué complicado es vivirla? Todos la anhelamos en alguien más hacia nosotros, pero ¿cómo nos cuesta cuando nosotros tenemos que hacerlo hacia otra persona? Pero Dios ha sido fiel y espera en respuesta que nosotros aprendamos a ser fiel a Él y a los demás. Tercer punto, un amigo fiel consuela sin juzgar tus lágrimas. La verdadera fidelidad entre amigos no demanda fortaleza constante ni perfección. Al contrario, permite que las debilidades, que seamos vulnerables, que fluyan las lágrimas con libertad, creando un espacio seguro para poder desahogarnos. Y si alguna vez has pensado que debes ser fuerte y que los hombres no lloran, esta historia te va a convencer de lo contrario, porque aún con todo eso, los hombres también lloran. No sé si a ti te ha pasado, te has estado pasando por un valle oscuro, en esos momentos en que necesitas un buen consejo. No quieres una explicación de un sermón, quieres alguien que esté cerca de ti. La presencia de alguien que sea fiel. Miren, hace algunos años yo experimenté personalmente algo de lo que significa tener un amigo fiel en medio de la tristeza profunda. Un domingo de resurrección de la mañana acababa de predicar un mensaje basado en Juan capítulo 13. Era la historia de Marta, María y la pérdida de su hermano Lázaro. Jesús llega y le da las palabras de consuelo a estas mujeres que también han sido amigas cercanas de él juntamente con su amigo Lázaro, y les hace una pregunta a ellas de una manera muy particular. Le dice: yo soy la resurrección de la vida. El que en mí crea, aunque muera, vivirá. ¿Crees tú esto? Y yo recuerdo haber marcado la palabra ¿crees tú esto? Bien remarcada, porque en el sermón de ese domingo de resurrección estaba predicando acerca de la resurrección de Cristo y les decía a las personas: ¿crees tú esto? ¿Crees tú? Si tú mueres, aunque mueras porque has creído en Cristo, vivirás. ¿Crees tú esto? Y la gente asentía. Y fue algo impactante el poder hacer esa pregunta a la congregación. Ese mismo día, jamás lo voy a olvidar, porque en la tarde, ya noche, recibí una llamada de mi propia hermana, la cual entre lágrimas y sollozos me daba la noticia de que nuestra madre había fallecido. De momento, aturdido por la noticia, traté de consolarla a ella. Después de colgar y asegurarle que inmediatamente iba a buscar la manera de ir y estar con la familia, empecé a buscar un vuelo lo más temprano posible para el día siguiente y todo lo demás. Después de que armé mi maleta, dejé todo listo, como que resentí la noticia y me sentí abrumado. Era cerca de la medianoche y con pena y todo le mando un mensaje a un amigo y le doy la noticia y le pido: mira, por favor encárgate de que en la iglesia alguien predique por mí el próximo domingo. Y le dejé los detalles. No podía hacer más, ya era tarde. Entonces dejé a un lado el teléfono y comencé a abrir la Biblia para buscar consuelo personal. Y de mi Biblia saltaron las notas del mensaje de esa mañana cuando vi la pregunta que había resaltado: yo soy la resurrección en la vida. El que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees tú esto?
Ese mensaje que había hecho a la congregación, ahora el Señor me lo estaba dando a mí. Y dicho sea de paso, ese fue el mensaje que prediqué en su funeral, donde parte de mi familia vino a Cristo porque por primera vez escucharon el Evangelio, con el cuerpo presente de los restos de mi madre. Pero déjeme decirle algo importante. Mientras estaba yo recibiendo el consuelo, escuché un timbre, el timbre de mi puerta. Y cuando fui a abrir la puerta, el que estuvo ahí era ese amigo el que le había mandado el mensaje de texto. Y estaba ahí a la medianoche, ahí acompañándome. Entra y me abraza y nos soltamos llorando los dos. Y después de sollozar por un rato, unos minutos, le doy las gracias por haber ido ahí. Y nunca voy a olvidar las palabras que él me dijo. ¿Para qué están los amigos si no es para momentos como este? ¿Saben? Esa noche viví en propia experiencia, en mi propia carne, lo que David pudo haber experimentado mientras él estaba vagando, huyendo de Saúl. Y que ahí, en lugar de mandarle un mensaje de texto o mandarle un emisario, Jonatán se presenta. Observen cómo él se dirige a David, aquí en 1 Samuel 20, versículo 41. En cuanto se fue el niño, porque primeramente había mandado a un niño a que tirara unas flechas para avisarle a David de que quería hablar Saúl y Jonatán con él. David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, respeto hacia el príncipe de Israel. Rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba sintiendo cuánto valor tenía su amistad para aquel que era su buen amigo Jonatán. Finalmente Jonatán le dijo a David: ve en paz. En otras palabras, ve con la seguridad de que nuestra amistad seguirá para siempre. En otras palabras, como me dijo mi amigo, ¿para qué están los amigos si no es para momentos como este? Ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Es una cultura obsesionada con el aparentar fortaleza. La fidelidad crea un espacio seguro para ser vulnerables, para mostrar nuestra debilidad, para derramar lágrimas cuando no tenemos ninguna otra forma en la cual podemos entender qué es lo que nos sucede. Esto no es un momento de ser la de héroes valientes. Es un momento profundamente humano, marcado por el dolor de la separación, de la incertidumbre, del futuro, del corazón quebrantado en circunstancias inevitables. Y nosotros necesitamos saber que hay gente que puede decirnos esas palabras. ¿Para qué son los amigos si no es para un momento como este? ¿Tienes tú un amigo así? ¿Tienes una amiga así? O mejor, ¿podrás tú ser un amigo así para alguien más? Jonatán ya había hecho todo lo posible por avisarle a David de la gravedad del asunto. Le dijo lo que su padre, el rey Saúl, pensaba hacer. Imagínense ustedes, con todo eso, no volviéndose en contra de su padre, sino volviéndose a favor de Dios, porque él sabía muy bien lo que Dios quiere hacer con David. En medio de ese lugar tan doloroso y difícil, Jonatán no solo consoló a David, sino también lo defendió valientemente frente al hombre más poderoso de Israel, su propio padre. ¿Qué tan valioso crees tú que se sintió David para Jonatán? Vivimos rodeados de gente, pero muchas veces estamos más solos que nunca. Nos podemos mandar mensajes, pero cuando realmente necesitamos a alguien, a veces no nos atrevemos a hablarles a quienes supuestamente son nuestros amigos, que no queremos incomodarlos y sufrimos en silencio. Y Dios no nos manda a vivir de esa manera. Él nos manda que podamos mostrar fidelidad unos a otros, sobre todo a aquellos que son cercanos. Y eso me lleva al último punto. Un amigo fiel afirma con fe lo que Dios dice sobre ti. Esa es la razón por la cual Dios quiere que tengamos nosotros amigos fieles y que podamos ser fieles a otros amigos también. La fidelidad es un verdadero privilegio.
Cuando un amigo no mide su cercanía física por frases de consuelo fáciles, sino por la capacidad de ver lo que Dios ha hecho y ha dicho sobre ti. Vea lo que dice el versículo 15 de 1 Samuel, capítulo 23. Un día cerca de Orés, David recibió la noticia de Saúl. Estaba camino a Sif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Y le dice: no tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa mientras que David se quedó en Ores. En este pasaje tenemos aquí a David escondido en el desierto de Ores. Está agotado, ha estado siendo perseguido por Saúl y con el corazón cargado de miedo. En el mismo momento en el que sentía desfallecer, justamente se aparece a Jonatán. No lo mandó llamar él, Jonatán llegó y se presentó con él. Él pudo haber mandado a un emisario, pero dijo: yo quiero verte cara a cara porque quiero afirmarte lo que Dios ha dicho acerca de ti. Los estudiosos de la Biblia dicen que esta fue la última vez que Jonatán y David se vieron físicamente, porque en unos capítulos más adelante vemos cómo en una de las guerras se le da muerte a Jonatán, a su hermano y también a su padre Saúl. Jonatán pudo haberse quedado en el palacio cómodo y seguro, pero la fidelidad no ejerce su cálido amor desde la distancia. Cruza desiertos, busca al herido, levanta la verdad. Que la fidelidad no se predica, hermanos, la fidelidad se demuestra. Y Jonatán lo hizo con acciones, no solamente con palabras. ¡Qué impacto tan profundo! Jonatán no usó las últimas palabras con David para despedirse, sino para fortalecerlo en el nombre del Señor. No sabemos todo lo que conversaron, pero una cosa sí es cierta: Jonatán hizo esto, fue claro y veraz y reafirmó su amistad. Es una amistad forjada por Dios. Dios no ha terminado contigo, David. La palabra de Dios sigue en pie. Tú vas a hacer lo que Dios dijo que serías. Ten fe y confianza. Dios está contigo. Y yo también. Y ellos terminaron llorando. Todos necesitamos a un Jonatán en nuestra vida. ¿No es cierto? Pero también estamos llamados a ser un Jonatán en la vida de alguien más. A buscar al que está quebrantado, a recordarle a aquel que necesita ser recordado que Dios le ama incondicionalmente y que es fiel. No es fácil, requiere coraje, visión espiritual, pero pocas cosas reflejan mejor nuestro corazón como el de Cristo que un amigo que se presenta fiel, porque amigo más fiel es como un hermano que en tiempos de angustia está contigo. Pero la fidelidad no ha pasado de moda en el cielo, hermanos. El lenguaje del carácter, el sello del Espíritu se muestra en nuestras relaciones. Así es que, a manera de aplicación, te recomiendo 4 cosas que hagas. Una, da sin esperar a que te lo pidan. Preséntate en la vida de alguien más y por favor no le digas: si me necesitas, me llamas. Mejor te presentas tú con una despensa, con un bote de leche o de jugo de naranja y dices: ¿sabes qué? Pensé que tú podías necesitar esto, aquí te va. Aquí estoy, ¿cómo te ayudo? Número 2, defiende con valor cuando nadie más lo hace. No basta con que hables bien de tu amigo que tienes a un lado. Habla bien cuando él no esté. Defiende su reputación. Y si la persona te está diciendo algo mal en contra de tu persona, dice: ¿me das permiso de que le diga a mi amigo lo que me acabas de decir? Entonces el chisme se acaba y la calumnia se opaca. Porque somos muy buenos para asesinar el carácter de cualquier otra persona. Pero tenemos que aprender a ser como Jonatán lo fue con su amigo David. Abraza, sé refugio donde alguien puede llorar sin pena, sin vergüenza, donde se puede desplegar. Y finalmente afirma lo que Dios ya ha dicho acerca de los demás. Usa palabras para fortalecer la fe de tus amigos. Recuerda las promesas de Dios cuando las circunstancias intenten borrarlas. ¿A quién
puedo llamar hoy para decirle, no te olvides de lo que Dios ya dijo de ti, hermano, hermana, amigo, amiga? Repite estas 4 palabras: da, defiende, abraza, afirma. Muy fuerte todos: da, defiende, abraza y afirma. Y deja que tu vida demuestre la fidelidad que se vive y se declara. Ponte de pie, vamos a orar. Quizá hoy tú necesitas decirle al Señor: Señor, me siento perdido y lejos de ti. He cometido errores y siento el peso de mi distancia. Pero hoy vengo a ti, te necesito como mi Salvador y mi Señor. Por eso quiero que tu fidelidad se renueve en este día. Porque no fuimos creados para vivir la vida cristiana solos, hermanos. Y con Cristo viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo, nunca estamos solos. Y Él promete que su fidelidad se renueve cada mañana, así como su misericordia. ¿Saben por qué? Porque grande, Señor, es tu fidelidad. ¿Podemos brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios fiel? Señor, gracias por su fidelidad. Gracias porque usted nunca cambia. Gracias por los amigos que ha colocado en nuestras vidas. Ayúdenos a ser también amigos para ellos como ellos lo son para nosotros. Gracias por ese Jonatán que usted ha entregado en mi vida, Padre. Ayúdenos a poder ser como Él, que podamos entregar sin esperar nada de cambio, que podamos hablar en defensa aun cuando los demás no estén presentes, que podamos consolar en la tristeza y afirmar con la esperanza. Padre, usa este mensaje para restaurar corazones que han sido lastimados, amistades que han sido rotas, para acercar a quienes están lejos y para animar a quienes se sienten desesperados. Que podamos ser instrumentos de su fidelidad y de amor hacia los demás, como usted lo ha sido con nosotros. Se lo agradecemos y se lo pedimos en el poderoso nombre de aquel que es nuestro amigo fiel. Todos decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Estamos despedidos en este día, pero nunca de la presencia del Señor. Que vayan con paz.